esto de los riesgos, como sabe para dónde va y sabe cuáles son sus objetivos, el propósito es empezar a identificar cuáles son aquellos eventos que pueden perjudicar o entorpecer el cumplimiento de mis objetivos. Y todo evento que uno pueda identificar, haciendo un análisis del contexto, un famoso DOFA, fortalezas, debilidades, oportunidades, o cualquier otro método con el cual uno identifique qué cosas pasan afuera de lo que yo hago, en el entorno, y qué cosas yo las puedo dominar. ¿Cuáles cosas son las que yo tengo cierto poder o autoridad para poderlas gestionar? Entonces, en todo lo que uno vaya a hacer, si usted tomó la decisión de casarse, o de noviarse, o de estudiar ingeniería industrial, o cualquier otra ingeniería, usted tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Sencillo, graduarme, para poder entrar después a la vida laboral. Pero hay un propósito. Ya con ese propósito claro, ¿cuáles son las cosas que pueden pasar y me lleve a que yo no me gradúe? Listen todo lo que les puede pasar. Hay muchas cosas: caer en bajo rendimiento académico, un accidente, no estudiar. Hay muchas. Eso lo deben de filtrar a través de esta famosa análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades, y tener en cuenta diferentes aspectos, no solamente lo financiero, sino actualmente se habla mucho del riesgo operacional. En la parte industrial o en la parte organizacional se habla del riesgo ya de las tareas que se desempeñan, del bajar un troquel, de subirlo, de fundir, de las cosas que son del día a día en una organización. ¿Qué cosas pueden pasar para que eso no se dé? Entonces, al hacer el análisis de todos los eventos que me pueden suceder, lo tengo que relacionar con un análisis, un diagnóstico externo e interno. Temas competitivos, temas de percepción e imagen ante el público, responsabilidad social. ¿Cuáles son los riesgos que tengo frente a la responsabilidad social? Si tengo definidos objetivos para ese sentido. Y así entre otros contextos del cliente, cultural y legal. Voy a dar unos tips haciendo esto de manera tips para que los recuerden. Sin esto, en lo personal, considero que no puede haber una gestión de riesgos eficaz. ¿Sí? Un punto a tener en cuenta, esto ya es más desde el punto de vista industrial o empresarial. Enfoque basado en procesos. Si en sus organizaciones no tienen un enfoque basado en procesos, ni empiece con gestión de riesgo. Primero, establezca y organice su organización por procesos. Es que la organización aquí tiene un organigrama y las funciones son estas y la otra es aquí. ¿Y cuáles son los procesos? Es decir, ¿cuáles son aquellas actividades o el conjunto de actividades que les va a permitir cumplir con sus objetivos? Entonces, un enfoque basado en procesos tiene esto es sacado de la norma, de las normas ISO 9000, gestión de la calidad, ¿sí? Que nos habla de que hay unos procesos relacionados con la dirección, hay otros procesos que se relacionan con los recursos, unos ya de la realización del producto o de la prestación del servicio, y finalmente deben haber unos procesos que se encarguen de medir, analizar y mejorar. Todo eso para entregar un producto que viene de una necesidad de los clientes y va al mercado para satisfacerlos. Esto es, en términos generales, un enfoque basado en procesos. Entonces, si ustedes van a implementar metodologías de gestión del riesgo en las organizaciones, no se les olvide: premisa, enfoque basado en procesos. Otro punto, el famoso
ciclo PHBA. Yo creo que lo conocen. Yo estoy a punto de escribirle a la Real Academia de la Lengua sobre un verbo, PHBA, porque eso está en todos los modelos de gestión. Vamos a PHBA. Y me imagino que el doctor, el médico que nos va a hablar del caso chileno o de los casos de Atlas que vamos a ver en los conferencistas más adelante, nos van a hablar mucho de PHBA porque hay un ejercicio fuerte de planificación antes de ejecutar las tareas. Si usted no tiene claro cómo va, cuáles son los procesos, o aún teniéndolos claro, no sabe cómo los planifica, va a ser mucho más difícil identificar los riesgos. Entonces, el PHBA está relacionado en ese sentido. Es un fundamento para la gestión de los riesgos. Otro punto es designar un integrante de la alta dirección y asignar recursos. ¿Sí? Muchas organizaciones dicen, yo quiero tener un reconocimiento en que yo tengo una gestión de riesgos, ¿sí? Y que la he implementado y que es eficaz. Si ustedes quieren eso para sus organizaciones o si ustedes quieren implementar metodologías de riesgo en muchas de las industrias que actualmente desconocen de estas metodologías, que haya un compromiso de la alta dirección. Y ese compromiso es, designe a alguien y métase la mano al bolsillo. ¿Con cuántos recursos se va a financiar la gestión del riesgo? Otro punto, mire muy bien la legislación y las partes interesadas. La legislación aquí es la legislación de la empresa, la que le aplica a la empresa, porque eso se nos vuelve un criterio para disminuir riesgos, porque en la ley, en la norma, el decreto nos dice las cosas como deben ser. También es importante determinar necesidades de entrenamiento para identificar y valorar riesgos. Es decir, se deben de conformar equipos de trabajo y equipos de trabajo que sean competentes para identificar riesgos, para unificar criterios. ¿Qué otro punto? Documentar los resultados. Esto es una matricita que de pronto otros conferencistas les van a hablar de matrices de riesgo, ¿sí? Simplemente documente lo que usted ya valoró como riesgo. Otro punto, realice evaluación y monitoreo y tenga en cuenta las estadísticas de incidentalidad o de accidentalidad y cualquier cambio que se pueda presentar. Básicamente estos son aspectos a tener en cuenta. Hay unos pasos de manera general. Un paso, definir instrumento para recolectar información. Cualquiera que sea, cualquier método. Este que está aquí en la diapositiva, hay una guía técnica colombiana, la GTC 45, que lo que nos ayuda es a identificar peligros y riesgos desde el punto de vista de la salud y de la seguridad ocupacional, que es un tema que también es importante y relevante actualmente. Otro punto, clasificar los procesos. Si usted ya sabe muy bien cuáles son sus procesos, clasifique las actividades y las tareas. Identifique los riesgos. Y estas tres preguntas son claves. ¿Existe una situación que pueda generar daño? ¿Quién puede sufrir daño? ¿Cómo puede ocurrir el daño? ¿Cuándo puede ocurrir el daño? Aquí es importante tener en cuenta la planificación. Cuando estamos identificando riesgos, que cuando yo digo aquí daño, también lo pueden reemplazar como el incumplimiento de los objetivos que me he planteado. Es decir, ¿existe una situación que me pueda llevar a incumplir los objetivos? Todas esas situaciones que yo pueda listar, ahí estoy identificando riesgos. Entonces, el concepto de daño, considero en lo personal que es mucho más fácil para apropiar el tema de riesgos. Cualquier cosa que nos pueda hacer daño cuando tenemos un objetivo definido.
El otro punto es identificar qué tengo hoy para controlar esos riesgos. Puedo tener controles en la fuente, controles en los medios y controles en las personas. Eso básicamente, ¿sí? Pero es importante ver qué tenemos hoy, porque cuando en las diversas metodologías siempre se habla de probabilidad de impacto y hay un nivel de riesgo. Si yo tengo un control para ese riesgo, el riesgo me debe disminuir, siempre y cuando ese control sea eficaz. Y cuando se dice que un control sea eficaz es que sirva, que funcione. Elaborar planes de acción para controlar el riesgo. Entonces uno hace básicamente un inventario de acciones y define unos criterios. Y esas acciones yo tengo que revisar si fueron eficaces o no. Si todo lo que yo hice me llevó a que el riesgo desapareciera, o más bien que la causa del riesgo desapareciera. Y el propósito, el último paso es mantener y actualizar, verificar la eficacia de los controles, ver cuáles nuevos peligros o cuáles riesgos han aparecido, los cambios en la organización. Por eso, como les dije en un principio, hay que estar pendiente de la ley, de la normatividad. Si la normatividad cambia, pilas, que eso me puede afectar desde el punto de vista organizacional. Y así sucesivamente, investigación. El hacer investigación de los incidentes o de los riesgos, de qué pasó, de qué no pasó, de cuáles pude disminuir, es importante para tenerlo en cuenta. Avances en las tecnologías. Miren, ¿cuáles son los riesgos de estar en Facebook? ¿O cuáles son los riesgos de no estar en Facebook? ¿O en Twitter? Allí también hay cosas de la actualidad. Muchos de pronto, no creo que en este escenario, pero en otros escenarios uno habla de Facebook y si usted no está metido en el cuento, eso le puede generar unos riesgos, dependiendo de lo que usted esté buscando. Finalmente quiero compartirles normas relacionadas con la gestión del riesgo. Ahí traje un listado. En términos generales, cualquier norma nos sirve para disminuir los riesgos. Y ustedes me dirán, uy, ¿cómo así? ISO 9001, que es la norma que define los requisitos para un sistema de gestión de la calidad. ¿Eso qué tiene que ver? Los que están viendo algo de pronto con la doctora Elena Cancelado. Gestión de la calidad se relaciona con la gestión de los riesgos. Porque ¿qué es lo que busca ese modelo? Disminuir la insatisfacción de los clientes. ¿Qué es lo que busca un modelo que gestiona el medio ambiente? Disminuir aquellos aspectos e impactos ambientales en la empresa. ¿Qué es lo que busca OSA 18000? Que habla y define requisitos para la salud y seguridad de las personas. Precisamente eso, que a través de lo que dice la norma que se debe hacer, se disminuyan los riesgos. Por eso uno define panoramas de riesgo a nivel profesional. Lo mismo pasa con sistemas de información, cadena de suministros, que es otra norma. Ustedes que ven mucho el tema logístico, la ISO 28000 es una norma que define un sistema de gestión de seguridad para la cadena de abastecimiento o cadena de suministro. Creo que alguien más adelante en la tarde va a hablar de la continuidad del negocio. Existe una norma técnica colombiana, la 5722, que habla de la gestión de la continuidad del negocio. La GTC 45 y la ISO 31000, que es la que es un modelo internacional que salió en el 2009 y que se adoptó en Colombia en el 2010. Antes teníamos la norma 5254, era una norma técnica colombiana, pero ya salió el estándar internacional, que es la ISO 31000. Básicamente, la ISO 31000 tiene estos
tres componentes. Uno, los principios, un marco de referencia y se habla de los procesos. Por un lado está en los principios crear valor, es parte integrante de los procesos de la organización. Aquí está todo lo que les dije de manera mucho más detallada en un principio, como los prerequisitos o la base para poder implementar un sistema de gestión de riesgo. Por ejemplo, es dinámica, reiterativa, receptiva al cambio. Eso es un principio de la gestión de los riesgos. Eso es dinámico, todos los días se está cambiando. No es lo mismo los riesgos de ayer a los riesgos de hoy, haciendo yo lo mismo, porque estamos en un mundo que es dinámico. Y básicamente el marco de referencia lo que busca es que se diseñe toda la gestión de los riesgos. Entonces se habla de un marco de referencia o el contexto en general, la implementación, el diseño y finalmente mejora continua. Esto que está aquí no es más que el famoso ciclo PHBA. Y después en el proceso lo que se define de manera detallada, establezca el contexto y la valoración. La valoración que es identifique, analice y evalúe el riesgo. Una vez que usted lo ha evaluado, denle un tratamiento y esta parte es importante tenerla en cuenta. Comunicación y consulta, monitoreo y revisión es lo que va a permitir mejorar. Yo no entiendo, después del caso exitoso en Chile,